como título Análisis de la relevancia de la competencia financiera en el diseño curricular en la etapa educativa, obligatoria y posobligatoria en España. Este trabajo está realizado por los profesores Jaime Sánchez Ortiz, que es el que está exponiendo en este momento, Vanessa Rodríguez Cornejo y Margarita Ruiz Rodríguez, los tres procedentes de la Universidad de Cádiz. Vamos a seguir la presente exposición. Va a ser en primer lugar una breve introducción en la que también estableceremos la metodología y los objetivos del trabajo. En segundo lugar, estableceremos una revisión bibliográfica del por qué es necesario una reforma en la educación en España y donde, bueno, pues estableceremos los conceptos y competencias relacionados con el ámbito de la economía y la empresa en el diseño curricular. Posteriormente, en el tercer punto, pues haremos la parte más de resultados, análisis de resultados, en el que hemos hecho un análisis de la evolución legislativa, de la importancia de la inclusión de la economía como materia en la etapa obligatoria y posobligatoria en España. Y por último, las conclusiones que hemos obtenido de este trabajo. Bueno, como diapositiva introductoria nos planteamos la pregunta de por qué los alumnos deben de estudiar economía. Pues bueno, hoy en día todos los ciudadanos deben tener nociones básicas tanto de economía doméstica, es decir, el control de gastos e ingresos, economía financiera, lo que es un préstamo, planes de pensiones, cuentas bancarias, economías laborales, salarios, contratos o economías fiscales y presupuestarias, es decir, por ejemplo, cómo funcionan los impuestos, cuáles son los impuestos directos, cuáles son los impuestos indirectos, el IRPF, el IVA. ¿Por qué? Porque hoy en día es relevante para estar dentro de una sociedad inclusiva, tener este tipo de conocimiento. El informe PISA, sin embargo, contradice lo que dice el autor Martínez y Abello, porque decía que en su informe que un 84,2% de los alumnos españoles no tenían una cultura financiera adecuada, frente al 48,2% de la OCDE. ¿Qué ocurre? Que con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, se incluyeron una serie de modificaciones en el diseño curricular de las etapas obligatorias y posobligatorias, en materia y en conceptos económicos financieros, para reforzar estas carencias de conocimientos económicos que existen actualmente en el sistema educativo español. Objetivo del estudio general, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es analizar la inclusión de nuevas materias y competencias en el ámbito económico empresarial en el diseño curricular en las etapas educativas obligatorias y posobligatorias en España, así como el impacto que han tenido dichas modificaciones sobre el número de matriculados en la modalidad de ciencias sociales y jurídicas y el número de docentes para atender a esta nueva realidad educativa. Es decir, que lo que vamos a hacer es, en primer lugar, establecer las diferencias que hay con respecto a la anterior ley en materia de inclusión del currículum de economía y, en segundo lugar, lo que se va a realizar es ver, pues bueno, si realmente se está incrementando el número de alumnos matriculados en las etapas obligatorias y postobligatorias en economía y a su vez si como consecuencia de esa inclusión de nuevas materias de economía en las etapas obligatorias y postobligatorias se está incrementando el número de docentes en este tipo de materias. Para ello, la metodología que vamos a usar es un análisis comparativo de estudio, es decir, de dos leyes. Entonces, la metodología va a ser, en primer lugar, estudiar la actual LOMCE, ¿vale? Que es la ley todavía que está vigente en el sistema educativo español. Después, analizar comparativamente la etapa obligatoria y posobligatoria de ambas leyes. Y por último, ver la evolución a través de los datos publicados por el Ministerio de Educación, ver la evolución en el número de alumnos matriculados y de docentes. De manera que no solamente vamos a ver en el estudio que se está incrementando el número de docentes para cubrir ese número de materias incluso en etapas de crisis económica o en fases de crisis económica, sino además que también se está incrementando el número de alumnos que se están matriculando en materias de economía, indicando que bueno, que son también estudios que permiten un incremento en la salida al mercado laboral de los estudiantes. Hemos situado lo que vamos a hacer y hemos explicado los objetivos y metodologías que se van a plantear y por qué lo vamos a hacer. Vamos a empezar con la revisión bibliográfica. Nosotros, en primer lugar, para hacer esta revisión bibliográfica, lo que hemos hecho es realmente pues, una inclusión de conceptos y competencias relacionados con el ámbito curricular de la economía impresa en el diseño curricular. ¿Por qué se realiza la reforma de la educación financiera en España? ¿Qué ventajas va a tener o qué elementos, digamos, han detectado que generan esa necesidad de reformar el currículum educativo en materia de economía y empresa? Pues en primer lugar, conocimientos escasos, que es lo que hablamos, Lussard y Michel habla justamente de ellos, es decir, que normalmente
son conocimientos que todavía no están muy implementados dentro de los sistemas educativos y por tanto es necesario implementarlos. En segundo lugar, la deficiencia en la cultura económico-financiera de la sociedad. Es decir, muchas veces se habla de mercado bursátil, se habla de préstamos, se habla de hipotecas, de tipos de interés variable, tipo de interés fijo, carencia en las hipotecas, etcétera, y todo eso realmente son conceptos que la gente desconoce y que hoy en día casi todo el mundo al final son instrumentos o documentos que van a tener que firmar. Entonces es necesario tener unos conocimientos básicos con el fin de entender qué es lo que está firmando esa persona. Después, mayor autoconfianza a los estudiantes en la sociedad, lo que decíamos. Es decir, una buena inclusión de conocimientos en el diseño curricular de los estudiantes genera autoconfianza a los estudiantes para incluirse como materia de inclusión dentro de lo que es la sociedad. Y por último, también es muy importante decir que la educación financiera se caracteriza por un elemento que hace que sea muy complejo el aprendizaje y la construcción de conocimientos, que es la abstracción de los conocimientos económicos. Por tanto, para ello, normalmente se utiliza la mejor metodología para desarrollarlos es a través del aprendizaje experiencial, es decir, mediante experiencias. El Consejo General de Economistas en España, para que un alumno, una vez que termine su etapa obligatoria y posobligatoria, salga al mercado laboral o a la sociedad con unos conocimientos necesarios en competencia económico-financiera, es necesario llevar a cabo 5 grandes acciones. En primer lugar, explicar la cultura económica como democracia, participación ciudadana y cohesión social. Es decir, que la economía permite incrementar el nivel de democracia, de participación ciudadana y de cohesión social. En segundo lugar, también la empleabilidad y la creación de empleo. Después también fomentar en los alumnos un espíritu emprendedor. Posteriormente, explicarle o desarrollar la competencia de tener una mayor competitividad y progreso en la sociedad. Y por último, también que los conocimientos económicos en situaciones adversas, es decir, intentar explicar cómo esos conocimientos económicos se pueden gestionar ante situaciones adversas como la que ha sucedido anteriormente en la crisis económica. Empezar a analizar la LOMCE, cómo se ha ido incluyendo el currículum económico-financiero en la ley de la LOMCE de 2013. Si nos observamos, en la LOMCE de 2013 no incluyen una asignatura de economía específica, pero sí nuevas competencias a los alumnos entre 6 y 12 años, hablamos, de educación primaria. Vamos a empezar por la educación primaria. Vuelvo a reiterar, no se incluye ninguna asignatura específica de economía, pero sí se empiezan a incluir competencias específicas relacionadas con las competencias económico-financieras. Por ejemplo, en el Real Decreto de Andalucía, en Ciencias Sociales, pues en primer lugar toma conciencia del valor del dinero, es decir, empieza a explicarle en qué consisten las monedas y en qué consiste el propio dinero, uso adecuado de ese dinero para que conozcan el concepto de ahorro y consumo responsable y también el espíritu emprendedor. En matemáticas, también en el currículum del Real Decreto 97-2015 de Andalucía, hablan de conocimiento de monedas y billetes, equivalencia sencilla entre valores, es decir, entre diferentes monedas, tipos de cambio, y cálculos de compra utilizando monedas y billetes existentes, es decir, se le hacen de diferentes problemas para resolver, pues haciendo descuentos, haciendo sumas, restas, gastos, ingresos, ¿vale? Pequeñas cuentas para que ellos vayan conociendo los conceptos básicos en materia económico-financiera. Explicado la competencia económico-financiera en educación primaria, que hemos dicho que no hay ninguna asignatura específica, pero sí que se van incorporando diferentes competencias en diferentes asignaturas, entramos en la educación secundaria, de 12 a 16 años. Aquí sí que ha habido un cambio importante. En primero, segundo y tercero de la ESO se establece una materia específica de opción, que es una especie optativa, ¿vale? Que es la iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, que son entre 2 y 3 horas semanales. Se ofertará un mínimo de una y máximo de 4 materias del bloque de específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos, es decir, se da como materia optativa dentro de los 3 primeros cursos de la ESO. Y en cuarto de la ESO, como novedad dentro de la LOMCE, ¿vale? No había antes una asignatura específica de economía, como novedad, pues se establece una materia troncal, que es la economía de 3 horas semanales. Y también se sigue manteniendo como optativa o como opción a elegir iniciación de la actividad emprendedora y empresarial, que también serán 3 horas semanales. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que como diferencia de la antigua ley ya se incorpora la economía por primera vez como materia obligatoria en cuarto de eso, con el fin de que los alumnos que salgan de la etapa obligatoria salgan con conocimientos básicos que les permitan después tener mayor inclusión dentro de la sociedad.
Etapa posobligatoria, que es el bachillerato, en este caso en España, entre 16 y 18 años, hay que decir que prácticamente no hay diferencia, ¿vale? La gran diferencia entre la etapa obligatoria, donde, como hemos explicado anteriormente, la economía entra como asignatura troncal. En primer bachillerato solamente verán economía los alumnos de las modalidades de ciencias sociales. Y entre ellas está la asignatura de economía, que serían 4 horas semanales. En segundo bachillerato está igualmente en la modalidad de bachillerato de ciencias sociales la asignatura de economía de la empresa, que serán otras 4 horas semanales. Y también hay una asignatura optativa que pueden ofrecerlo los centros si así lo consideran oportunos, que es fundamento de administración y gestión, que serían otras 4 horas semanales. Si observamos aquí, vemos que prácticamente el 50% de los alumnos de bachillerato están en la modalidad de ciencias sociales. En la modalidad de ciencias sociales, como hemos visto anteriormente, es la modalidad donde la economía es una asignatura troncal. ¿Qué ocurre? Que bueno, esto lo que nos está indicando es que la economía no solamente preocupa de cara a los legisladores, sino que también los estudiantes están viendo que estudiar economía es una forma también de acceso al mercado laboral. Recordemos que hoy en día la mayoría de los elementos del entorno y de los mercados, etcétera, se mueven propiamente por elementos económicos, empresas y todo. Entonces, están observando que la relevancia de la economía también para su formación académica. Aquí, bueno, ya os digo, o sea, como se puede observar, la mayoría de matriculados, en este caso en la modalidad de bachilleratos en España, pues se debe principalmente a las humanidades y ciencias sociales. La evolución de plazas docentes que se convocaron. En este caso, hemos puesto el ejemplo de Andalucía, ¿vale? En materia de economía. Si nos fijamos, la crisis económica prácticamente ha habido exámenes del currículum de la enseñanza obligatoria y posobligatoria de economía, lo ha habido durante todos los años, excepto en 2014. Fijaros, pero en 2016, que es en plena todavía crisis económica, se solicitaron 100 empleados. En 2018, 109. Recordemos que la LOMCE se aprueba en 2013. Por tanto, mientras se aplica y tal, en 2014 no dio tiempo a implementar todas las normativas de la LOMCE. ¿Qué ocurre? Que con esa inclusión de la economía como materia obligatoria y troncal en la educación secundaria y la importancia que empieza a darle la LOMCE como consecuencia de esas carencias que había de conocimientos económicos financieros, observamos que en 2016 y 2018 las solicitudes de plazas docentes para Andalucía en el profesorado de economía es de 100 y 109, incrementándose por tanto considerablemente el número de profesores de economía, indicando que paralelamente, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino desde el punto de vista educativo, se van incrementando este número de profesores en este tipo de materias. Una vez que hemos estudiado educación primaria, educación secundaria y bachillerato, pasamos a analizar la formación profesional, etapa posobligatoria. Pues bueno, en la formación profesional hay que tener en cuenta que hay dos grandes grados. En primer lugar está el de administración y gestión y segundo el de comercio y marketing. ¿Vale? Entonces, hay leves cambios en el diseño curricular de este tipo de grados. Y en segundo lugar, se introduce dentro de estos grados la formación dual, que es lo que hablábamos del aprendizaje experiencial. Es decir, centro de educación empresa. Normalmente, en el caso de las asignaturas de economía en FP, se implementa dentro del currículum la formación dual. Hemos dicho que la economía, para que tenga éxito, anteriormente en la revisión bibliográfica, es necesario que se lleve a cabo un aprendizaje experiencial, que consiste en que el alumno viva por sí mismo esos conocimientos o los tenga con la mayor cercanía posible, porque son conceptos muy abstractos. Entonces, lo que se incluye y lo que se va implementando en la formación profesional justamente es eso, la formación dual, que en este caso es la relación que hay entre centro de educación y empresa. Si fijamos en estos datos, observamos que aquí tenemos el porcentaje de alumnos matriculados en FP en Administración y Comercio sobre el total de alumnos matriculados en FP. Si observamos el único elemento de formación profesional que va por encima o tiene más alumnos matriculados que el grado de formación profesional en Administración y Gestión es el grado en Sanidad. Pero ahí observamos que, fijaros, en este caso la Administración, el grado medio supone el 15,37% del alumno matriculado en grado medio. La Administración Superior el 15,08%. Hablo del curso 2014-2015. Es verdad que el grado de comercio tiene menos gente, pero se observa, también importante, que sigue habiendo gran cantidad de alumnos matriculados.
Por tanto, ¿esto qué es lo que indica? Pues que es el segundo, en el caso de la administración, es el segundo grado formativo más demandado en cuanto a nivel nacional, ¿vale? Después de, como vuelvo a repetir, el grado de formación profesional de sanidad y en el caso de grado superior de formación profesional de servicios socioculturales y a la comunidad. Con respecto al caso del BOJ en Andalucía, que es para la asignatura de procesos de gestión administrativa y procesos comerciales en Andalucía, se ha observado un incremento en el último año, en el 2018, del número de docentes que se necesitan, coincidiendo con el incremento, pues bueno, o con la cantidad de alumnos que se matriculan, como he visto anteriormente, en los grados de FP. Sin embargo, durante 10 años ha disminuido el número de plazas debido a que en formación profesional la inclusión del currículo en materia de economía no ha sido tan relevante como en la etapa obligatoria, donde la LOMCE incluía la obligatoriedad de una asignatura y 4 asignaturas de carácter optativo. ¿Qué ha ocurrido? Que es verdad que en el caso de la formación profesional no se han incluido nuevos grados medios ni superiores. Entonces, eso ha hecho que no se hayan necesitado tantos docentes como en el caso de la educación secundaria, donde se ha incluido dentro del currículum, se ha implementado la asignatura de economía con su carácter troncal. Por tanto, aún así se observa que se siguen haciendo contrataciones de profesores de FP, por lo cual nos indica que coincide el número de docentes de FP con respecto también a el peso de los estudiantes en FP, tanto medio como superior, sobre todo, como hemos dicho anteriormente, del grado de administración, más que el grado de comercio. Bueno, como conclusiones dentro de todo el estudio que hemos realizado, dentro de lo que es incorporar la competencia económico-financiera al currículum de empresa, es que las primeras etapas educativas son vitales, ya que es ahí donde se establecen los pilares formativos en materia económica. Es decir, es necesario primero establecer unos fundamentos económicos en las etapas iniciales, que es en primaria. Actualmente, como hemos dicho, no existe una asignatura obligatoria dentro de lo que es la etapa de primaria, pero sí que ya se van estableciendo diferentes competencias, como por ejemplo, pues el cálculo del dinero, el concepto de ahorro, en las billetes, las monedas, para que vayan conociendo el funcionamiento de la economía. En segundo lugar, hay una mayor inclusión de la competencia financiera en el sistema educativo español. Esto lo hemos podido observar como, pues primero con el incremento de alumnos matriculados, con la importancia de los módulos de FP superiores o de los grados de FP superiores y del currículum en la etapa obligatoria y obligatoria de la asignatura de economía. Después, actualmente resulta evidente que no toda la sociedad tiene el conocimiento económico mínimo y deseable. El informe PISA todavía dice que ha habido un incremento con respecto al de 2012, pero todavía falta desarrollar ese crecimiento económico. Ahora tiene que salir el informe PISA, creo que de 2020 va a salir uno. Esperemos que en ese momento pues determinen que ha habido un incremento como consecuencia de la medida de incrementar los conocimientos económicos y las competencias económicas dentro del currículum educativo español. Y por último, que los mayores conocimientos económicos financieros permiten comportamientos más racionales, menos incertidumbre en la toma de decisiones, comprensión de las políticas económicas y una mayor inclusión de los ciudadanos en una sociedad. Para finalizar, hay que decir que se ha analizado la inclusión curricular en las etapas educativas de la competencia económico-financiera. ¿Esta información qué es lo que va a permitir? Pues en primer lugar, estamos observando una tendencia del sistema educativo a una inclusión del conocimiento económico dentro del desarrollo curricular, es decir, de la competencia económico-financiera dentro del desarrollo curricular digamos, de los estudiantes. Pero también hay que decir que no solamente es una competencia que se está desarrollando como desarrollo curricular, sino que además el informe PISA también la está implementando en sus estudios, de manera que la considera ya una competencia básica para cualquier estudiante. Y después también que hemos visto que es necesaria una cultura financiera de los estudiantes. ¿Por qué? Porque al estar en un mundo globalizado, la economía se ha vuelto una materia imprescindible para la convivencia de los estudiantes de la sociedad. Entonces, el objetivo futuro que nos planteamos es cuando salga el nuevo informe PISA, si realmente estas modificaciones que se han producido en el diseño curricular para incrementar los conocimientos económicos financieros han resultado efectos o han tenido efecto o no han tenido efecto sobre los estudiantes actuales. ¿Cómo? Pues valorando y viendo si se ha incrementado la competencia económico-financiera en un próximo informe PISA. ¿Por qué tomamos un informe PISA más posterior a la aprobación? Porque, bueno, mientras una modificación de la ley se implanta hasta que se obtienen resultados, pues pasa un tiempo prudencial en el cual hay que ver si se ha incrementado o no se ha incrementado. Y no en una cuestión de 2 años no se va a conocer realmente si se han mejorado o no los conocimientos económicos financieros, de las competencias, perdón, económicos financieras, ¿vale? Sino que es necesario ver en cierta medida si se ha ido incrementando los niveles de competencia financiera, pero en un periodo más largo de tiempo. Por tanto, tendremos que ver el siguiente informe PISA si se ha producido ese incremento o no con respecto
al anterior informe PISA que hablaba de esas carencias en conocimientos económicos financieros. Muchas gracias y bueno, y muchas gracias por su atención y espero cualquier cuestión a través del Congreso. Muchas gracias.